Bueno, mi aproximación a la sismología es, yo me aproximo a la sismología cada que voy al departamento de sismología. Mis quehaceres no tienen mucho que ver con eso, a menos que creamos estas historias que han salido últimamente de que el sol, la actividad solar puede disparar sismos. Yo no lo creo, desde luego, pero mi formación es de físico. Yo estudié en la Facultad de Ciencias en la UNAM, después hice un doctorado en la Universidad de Londres, en Inglaterra, en el Imperial College, y me incorporé al Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica ahí por principios de los años 80. Y bueno, mi relación con la sismología se empezó a dar más fuerte cuando pues me tocó en suerte ser director del instituto, y desde luego yo sentí como una de las obligaciones principales del instituto es hacer que tener un servicio sismológico a la altura de lo que precisa este país. Bueno, yo llegué a Tacubaya por primera vez, acababa de ocupar la dirección, no sé si tendría un mes o algo así, pero curiosamente quienes solicitaron una reunión ahí en la estación de Tacubaya fue el director de prepas y la directora de la Escuela Preparatoria 4, que colinda con la estación, lo que fue la estación de Tacubaya, que hoy es el museo, la estación central de Tacubaya. Y la idea que había ahí, una de las ideas, porque había otras, pero la idea que había ahí era que pues eso estaba en ruinas, que eso no era nada más una idea, sí estaba en ruinas, y que entonces, ¿por qué no mejor tirábamos aquello, le dábamos los terrenos a la preparatoria 4 y a cambio nos serían dados al Instituto de Geofísica otros terrenos, creo que en Xochimilco? Desde luego yo sabía el rumor y me pertreché como con 3 sismólogos. Recuerdo que Krishna Singh iba conmigo, desde luego Jaime Yamamoto, probablemente Carlos Valdés. Y llegamos ahí y sí era un desastre. Lo primero que recuerdo haber visto fue un árbol, un tepozán, que crecía de uno de los muros de los edificios, de donde está, por cierto, el Vigers, el sismógrafo de 17 toneladas, que es uno de los 2 únicos que permanecen en el mundo. Había un taller de carpintería en donde estaban los sismogramas de 100 años de antigüedad o casi 100 años de antigüedad, una pecera, en fin, era un desastre, un verdadero desastre. Y lo primero que nos dimos cuenta es que esa era una joya arquitectónica. Es una representación de la arquitectura del finales del siglo XIX, principios del XX, la manera como se construyen las casetas sismológicas para poder estar aisladas es construir como unas matrioscas rusas, una dentro de otra, y eso estaba muy bien hecho, muy bien aislados, y bueno, pues ya simplemente desde el punto de vista arquitectónico eso era una joya, lo cual me confirmó después el director de la Facultad de Arquitectura, a quien llevé en un viaje posterior, y desde luego no dejamos que ese lugar permaneciera abandonado. Muchas de las cosas del archivo muerto del instituto estaban ahí, bancas inservibles, en fin, toda la basura que se pudieran imaginar, pero además el lugar, como tenía un espacio suficiente, servía para que alguien lo rentara como pensión para automóviles y, y hasta para el carrito de la basura. El basurero del rumbo guardaba ahí su carrito de basura. Bueno, nosotros empezamos por limpiar eso. La parte laboral fue muy difícil. Empezamos a pensar en la idea de tener ahí un museo. Quien fue el paladín de esta idea fue un técnico académico, Manuel Mena, quien hoy ya está jubilado, pero fue el primer director
del museo y quien se encargó de la reconstrucción de, de todo el museo. Mientras hacíamos los esfuerzos, sí, en el edificio principal, que había sido oficina y que hoy es un pequeño auditorio, se cayó el techo, no soportó los años de descuido y de abandono. Y sí, llevamos al sitio, me acuerdo muy bien, llevamos al sitio al doctor Roberto Meli, ingeniero, hoy día doctor honoris causa por la universidad, quien reconstruyó el Palacio Medicina, y en fin, el Palacio Minería, varios edificios de la Universidad Nacional. Y cuando entró y vio aquello, se volteó y me dijo, oye Pepe, ¿y qué quieres hacer con este mugrero? Desde luego no fue muy alentador para mí esa intervención, pero no cejamos en la idea, consultamos a varias fuentes, logramos llevar al ingeniero Covarrubias, quien era el tesorero de la universidad, y en pláticas con él, con el secretario administrativo, con el mismo rector, logramos conseguir una asignación especial, creo de alrededor de 10 millones de pesos, más o menos, y aquí sí decirlo con el compromiso de Manuel, de muchos de los técnicos del Servicio Sismológico Nacional y de muchos otros académicos del instituto, logramos construir ese museo, llevar equipamiento de geomagnetismo, de radiación solar, de detectores de rayos cósmicos, cromatógrafos, en fin, logramos armar un buen museo para el cual también nos ayudó la Dirección de Divulgación de la Ciencia, en particular la arquitecto Lourdes Guevara, con su equipo, que nos dijo qué había que poner, dónde había que hacer carteles, qué vitrinas se necesitaban. Y bueno, creo que quedó armado un muy buen museo que ha sido muy exitoso, gracias al esfuerzo de muchos, pero debo señalar primero a Manuel Mena y hoy en día a la doctora Ana María Soler, quien tomó la estafeta de Manuel y ha hecho crecer ese museo y hacerlo cada vez más importante. Yo creo que es importante porque la cultura científica en general de este país, pero en particular la cultura geofísica, es muy pobre dentro de los mexicanos. Y si vivimos en un país en donde pues hay muchos sismos, los vivimos con frecuencia, en donde hay volcanes, en donde tenemos 2,000 millones de kilómetros cuadrados de extensión y tenemos no sé cuántos kilómetros de costas y hay cientos de fenómenos marinos, en donde hay minas, en donde hay, en fin, un país grande con una orografía muy singular. La cultura geofísica de las personas en este país creo que tiene que hacerse mayor, mejor, tanto como para saber cómo cuidarse de los fenómenos que la naturaleza nos pone, como para saber un poco más del mundo en el que vivimos y conocer cómo cuidarlo, este mundo que nos estamos acabando. Bueno, los sismogramas, pues son información histórica de gran valor y es la historia de la ciencia, de parte de la ciencia de este país, y ahí no había las condiciones para poder conservarlos. Son tiras de papel que se ahuman y después los sismógrafos tenían una aguja en donde escarbaban prácticamente el sismograma y después se les pone una laca para fijarlos, pero esos papeles pues son delicados, requieren ciertas condiciones de temperatura, humedad e incluso de estar en recipientes adecuados, en donde no se muevan, en donde no se rompan. Y ahí, si íbamos a transformar eso en museo, pues no era conveniente que conservar los sismogramas ahí. Entonces decidimos trasladarlos a un lugar especial, a la biblioteca del instituto, en donde además, pues, tienen la ventaja de que pueden ser consultados por cualquier persona que quiera hacer investigación con ellos.
Bueno, es la historia sísmica del país. Con ella podemos ver en qué momento y dónde ha habido sismos importantes, con qué frecuencia se dan también los sismos pequeños. Ahí podemos percatarnos de que permanentemente está temblando en el país. No es una cosa nueva, sino viene del pasado, y esa evolución pudiera decirnos algo. La historia de los fenómenos naturales nos dice mucho acerca de su evolución, nos puede ayudar a predecir lo que puede suceder en el futuro, y eso pues es en cualquier ámbito de la ciencia. Yo en particular tengo a mi cargo un observatorio que tiene 30 años de registros, y bueno, pues es una de las cosas más valiosas que tenemos y que más nos aprecian en el mundo, el que tengamos esa serie. Acá tenemos una serie que tiene 110, 116 años en algunos casos, porque las mediciones empezaron antes de 1910, que se inauguró el servicio sismológico.